Bien, y otro de los frentes que no le da descanso al gobierno nuevo es el tema de la seguridad. Los tiroteos del martes a la noche. Miren esto que pasaba en Piedras Blancas. Un video grabado anoche por una vecina que vive en las inmediaciones de Teniente Rinaldi y Rafael registró un intenso tiroteo. El video, que es más bien un audio debido a que no se llega a ver nada, fue grabado exactamente a las 2 de la madrugada. Allí se escuchan claramente los tiros. Quien lo grabó dijo a Telemundo que los tiroteos en el barrio y a esa hora se acrecentaron en los últimos días. Desde el Ministerio del Interior se indicó a Telemundo que esta mañana la policía estuvo en el lugar e incautó 3 armas, 2 pistolas 9 milímetros y un revólver calibre 32, además de encontrar en la zona más de 150 vainas de diferente calibre. Los tiroteos ocurren alrededor de varias veces, empiezan al mediodía, a eso de las 9 de la noche, transcurren hasta las 12 de la noche, de madrugadas 2 o 3 de la mañana. Cuando llamamos al 911, o sea, por lo que pretenden es que sean llamadas masivas. Si llama uno solo o dos, menos de 10 personas, no va a entrar el móvil. Si es una llamada masiva, más de 20 personas, puede que hagan una ronda. De repente sí, de repente no. En el momento que hay tiroteo, nunca vi transitar una patrulla o nada. En el momento que ocurre, atinamos o nos encerramos en el cuarto o vamos a la cocina, que es el lugar más seguro porque queda en un lugar céntrico y tampoco no estamos tan expuestos a que una bala nos entre por la ventana, por ejemplo. Bien, pero resulta que esa misma noche no solo era en Piedras Blancas que se escuchaban los tiroteos, también en el departamento de Rivera. Miren lo que nos aportan, un vecino que grabó esto. Para adentro más. Bien. Para adentro más. Ya está, ¿no? Creo que ya alcanzó. La idea ya queda. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Hasta cuándo se le va a dar crédito, les parece a ustedes, al nuevo ministro para no ver más este tipo de cosas? Primero plantear, por lo menos la visión que yo tengo, que esto es por territorio y por dinero. Esto es microtráfico, del que tanto hablamos, microtráfico sin el cual no existe el narcotráfico, y narcotráfico no existe si no hay microtráfico, aunque pueda parecer un juego de palabras. Esta es una situación donde además hay adolescentes, hay jóvenes, que son los reclutas del microtráfico y del narcotráfico en general, porque son utilizados y además son consumidores en su gran mayoría. En el caso de la casa de Piedras Blancas, ¿es por eso o tenía entendido que era para quedarse con la casa, desalojar a la señora? Pero claro, pero no es un señor que quiera alquilar ese lugar. No, no. Estamos hablando obviamente que es una banda criminal. Banda por territorio, insisto, y por dinero, donde el tema del tráfico de drogas o del microtráfico está presente. Pablo. Claro, o sea, y va a empeorar. Esto va a empeorar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo? Que va a empeorar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tema que tenemos acá es un tema de que hay menos distribución y menos provisión de droga porque está entrando menos. Bien lo que dice Pepe en cuanto al territorio. Los territorios, en cuanto a la venta, se han ido acotando, producto del accionar policial. Todos los operativos de saturación que hemos tenido en nuestros últimos días lo que han hecho es acotar determinados territorios para que las bandas de narcotraficantes puedan actuar, pero en menos lugares. Ahí es Ahora, donde cuando viene. actúan con más violencia. ¿Es eso lo que estás diciendo? Porque el problema acá es que se han dado varios factores. Antiguamente esto no existía. Hay códigos que se han roto que antes estaban. Por ejemplo, hoy en día se le vende a una boca de pasta base o de lo que fuere una cantidad muy importante de sustancia, ¿verdad? Y el propio que la vende lo va a rapiñar después para recuperar ese dinero. Ni entre chorros se respetan, eso es lo que estás queriendo decir. Se secuestran entre cabecillas de las bandas, que antes esas cosas no existían también.
Se han roto códigos, producto del dinero, producto de la escasez del comercio y producto de la escasez del territorio donde tienen para trabajar. ¿Cuándo Y se va a entonces, acabar el recreo como proponía tu líder? No, como proponía mi líder. Esto es producto, a ver, esto es producto del accionar policial. Esto es producto del accionar policial. Las balaceras. Toda esta guerra Pero- que hay pero entre pará, narcotraficantes. ¿Es producto bueno del o es accionar- malo? ¿Qué lectura estás haciendo? Que es bueno. Entonces, ¿hay que bancar esto un tiempo más hasta que desaparezca? Hay que ir ¿O reduciendo queda de a instalada poco. esta violencia? Pero antes la banda de narcotraficantes operaba en igual y en mayor cantidad. Era así. Lo que Pero no me pasa estás es que contestando la pregunta. esto va a seguir... ¿Esto va a quedar No, instalado así por un tiempo Esto se o no? supone, yo no hago futurología, pero esto es una reacción al accionar policial. Se supone que esta situación en algún momento debería de ser controlada, pero no nos asombremos si esto continúa o se acrecienta, porque a medida que se acoten los centros de distribución, vamos a seguir teniendo estos temas. Yo no me Héctor. gusta pegarle en el piso a nadie, ¿no? Es un tema de código, yo esos códigos los respeto, pero pido que quede agendado el programa de hoy para verlo dentro de unos meses, las palabras de nuestro amigo Pablo, porque ¿Cómo no? escuchamos durante meses antes todo el desastre que era la seguridad, porque no sé qué, ¿verdad? Y ahora estamos viviendo situaciones iguales o peores a las que vivíamos antes. No es sencillo el tema no es fácil y era demagógico y en cierta medida se ganó una elección con un discurso demagógico apuntando a la seguridad, diciendo nosotros vamos a... Se acabó el recreo, sintetizaba algo que evidentemente no es fácil. ¿Tá? ¿O se creen que Bonomi y todo su baracutanga le querían tener el lío que tenían? No, lo querían combatir, no podían. Tampoco lo va a poder combatir. Pero lo combatían porque al menos acá lo que vemos... ¿Pero cómo no lo según combatían? que si cuenta él, es que se combate. Alfredo, acá estamos tenemos hablando... No me digan si se lo Alfredo, combatía. acá Hay tenemos- decenas de Alfredo. miles de presos, la mayoría por narcotráfico. Hay decenas de miles de cocaína que se incautaron en el gobierno anterior. Es decir, acá lo que está visto es que los que hicieron gárgaras, ¿tá? Antes de que eran unos incompetentes, incapaces, se encuentran con una realidad que no es fácil de cambiar, no es sencilla. Alfredo, Entonces, no las rapiñas- usemos demagogia. ¿tá? No es demagogia. Y se Las usó mucha rapiñas- demagogia. Las rapiñas bajaron, los hurtos bajaron. En 3 meses, perdóname, siempre analizamos año a año. Vamos otra vez a Ahí ese vamos de tema. vuelta a los números. Si la Esto gente es está en la una- casa, ¿quién van a rapiñar? Esto es No, una... no hay. No, eso es mentira, está en la casa. Ah, eso no, nunca- claro, existe. es Aparte, mentira. No te rapiñan en una casa, te rapiñan en un comercio, no tiene nada Claro, que ver está, eso. está. Pero aparte, esto que estamos viendo hoy es una reacción de la delincuencia ante el accionar policial, que antes no existía, no se veía. No, cuando La desmantelaron los distribución- palomares, no hubo este tipo de reacción. y después se por crearon ejemplo. otros 2 kilómetros. Ah, no. Está. No seas malo. A ver, es una reacción de la delincuencia Vamos a y hay que entenderlo. asumirlo de esa forma. El tema, para mí, Ya, pero la central- pregunta es, Sí. en un Si no, proceso, no hacemos- pero si no- proceso pero que en el mejor escenario habrá vencidos y vencedores o va a Es estar que la es- pelea in eterno. no, es parte de un proceso. Es parte de un proceso que tiene este tipo de Son reacciones. los daños colaterales esto. No, que tiene este tipo de reacciones. Lo que pasa es que si vos no Señores, haces nada... aguante que son los daños No, colaterales que estamos combatiendo el Si narcotráfico. vos no haces seas nada y malo. te quedás así y decís, bueno, y si no se puede combatir Pero no el sé, narcotráfico... esto a es nivel demagogia, mundial. Pablo, justamente. No, demagogia Porque es no está hacer diciendo nada. de que no se hacía No. antes, se hacía. De- Pero evidentemente no es suficiente. Y hoy tampoco es suficiente. Entonces, seamos Pasaron 3 conscientes. meses. Pasaron 3 meses. Pero por eso digo, lo que hay que ver es que no es fácil hacerlo, ¿tá? Ni es con operativos marketineros que lo vamos a lograr. Hay que hacer Alfredo. inteligencia, y vuelve el tema. ¿Se combate el narcotráfico? Los yanquis no pueden combatir, lo vamos a combatir nosotros. Pero está bravo el estás tema. pidiendo un resultado en 4 meses cuando no existió el resultado en 15 años, Alfredo. No, pero seas yo- malo. Pero perdón, lo que estoy Esto es diciendo es una que reacción venimos a inmediata. cambiar, decían. No, y Bueno, pero y pasaron viste que no es 4, fácil, pero no es pasaron- sencillo. no Ah, es la pregunta sencillo. es No es demagogia o sencillo, no es es demagogia sencillo. plantear o esperar el cambio en 4 meses. No, yo lo que digo es que me hicieron demagogia durante 15 años. No seas malo, yo no voy a hacer demagogia ahora. Yo sé que están combatiendo y no es sencillo hacerlo. No ¿tá? es sencillo. Como tampoco era antes. Pero estás viendo la reacción que hay también. ¿Cuándo escuchaste vos? que Balaceras, perdóname, la gente de Casaballe hablaba todo el tiempo. Que ver la Vos, reacción perdón. de Pablo con el No, accionar policial. ¿No había balacera? Y la granada de la brigada antidroga. ¿No había ¿Vos balacera? escuchaste alguna vez que tiraron una granada de la brigada antidrogas? Perdón, no había que, balacera. que en inteligencia de las piedras tiran 4, 5, 6, 7 disparos en la puerta. Sí, que amenazaban de muerte al jefe de narcóticos.
¿Está? O por un narco, ¿eso sucedió ahora? No, sucedió antes. Esto es una Sea reacción que malo. hay ahora, 4 meses. Hay que dar un poco de tiempo. Lo que pasa es que si nos apuramos y queremos soluciones ya... A ver, déjeme... Perdón. Bien, no, hicieron un buen trabajo. No, no. pero me dejan Me seguir. calienta que crea. No lo veo, hace tiempo que no lo veo y... Eh, Lo hicieron bien, chicos. Ale. No, me parece que algunas respuestas están dadas, solo que con razonamientos exactamente contrarios por los compañeros. Digamos, yo soy de la idea que todavía ha pasado demasiado poco tiempo como para que hagamos balances muy profundos. En una y en otra dirección. Claro. Del mismo modo que entendí que el expresidente Vázquez se equivocaba cuando decía, no, en uno de sus videos con voz y voz con video, ¿verdad? En el que se decía que, bueno, es demasiado pronto. ¿Qué te pasó que no resolviste? Es un poco rápido. Para reprocharle eso al secretario de Estado, me parece del mismo modo que es un poco temprano para decir, bueno, esto es fruto de lo bien que estamos haciendo las cosas. O sea, me parece que ni tanto ni tampoco. Sobre este asunto sí me parece que hay cosas objetivas que uno puede suponer. En la medida que por diversas razones ingresa menos droga ilegal al Uruguay, es probable que haya problemas porque la demanda en los asuntos vinculados a la droga... ¿Pasa algo? Me perdí. No, yo te estoy haciendo porque estoy de acuerdo con vos en esta última parte. No, la demanda en cuanto a los asuntos de la droga en general se mantiene con o sin pandemia, con fronteras más lábiles o más estrictas. Ese es un asunto que cualquiera puede entenderlo. En la medida que ingrese menos droga, la demanda es la misma, por lo tanto las disputas pueden que se vuelvan un poco más visibles o literalmente atronadoras. Sin embargo, la clave sigue estando, yo siempre voy al mismo puerto, en algo que por lo menos ahora no lo digo yo solo, lo dice alguien con más talento y más poder que yo, como Daniel Radío, que le dijo hoy a Búsqueda, Uruguay debe jugar fuerte a escala mundial para modificar la naturaleza prohibitiva de las convenciones internacionales que regulan el uso de la sustancia. Hasta que no trabajemos en esa dirección, nos vamos a seguir dando contra una pared absurda que prohíbe a que personas a lo largo de toda la humanidad han querido el consumo de drogas, sin embargo, funcionarios de la burocracia le dicen que eso está mal y que no se puede. Y los que aplauden, los que ganan y los que ven a esto como una buena noticia son los narcotraficantes. O sea que terminamos entonces en el debate por la legalización de la sustancia. Yo creo que inevitablemente en estos temas, si se los quiere abordar con seriedad, a la corta o a la larga, hay que abordar esos temas. ¿Coincidís, Pepe? No, para nada. Creo que todo lo contrario, porque, a ver, conceptualmente estoy de acuerdo con la posibilidad de que se legalicen las drogas. Entonces, conceptualmente. Lo que estoy diciendo es que ¿quién es el ingenuo que va a pensar que el narcotráfico va a dejar ese negocio? Esa es la verdadera pregunta. O sea, nadie ha medido o nadie se ha puesto a pensar, nadie no, seguramente muchísima gente, pero no lo explicitan de repente tan claramente, que le van a regalar ese terreno ¿a quién? Los narcotraficantes van a dejar que se quite ese mercado enorme que genera, según algunos cálculos conservadores, arriba de los 7.000 millones de dólares por mes, y que tiene el PBI más grande quizás que cualquier estado de Sudamérica. ¿Es dable pensar eso? Si además esa medida no se toma a nivel mundial. ¿Pero es una decisión de los narcotraficantes o de un gobierno? Se volverán legales. Claro, pero... Pero no. Y yo estoy con... En la lógica que vos planteás, yo estoy en la misma dirección. Está bien, yo entiendo eso. Ahora, se volverán legales y pagarán impuestos como antes lo que hacían adulterados. Pero se volverán legales, ¿por qué? Por arte de magia. ¿Habrá sido Uruguay solamente una isla? ¿Se tendrán que poner de acuerdo? Porque ¿qué sentido tiene que Uruguay sea el que legalice Pepe, cuando en el resto del mundo no se hace? Nunca jamás lo planteé como que es una discusión que la tenga que llevar adelante o resolver Uruguay por sí ante sí. Estoy hablando de la perspectiva de la humanidad. Bien, supongamos que la humanidad Bueno, lo hizo con la marihuana. Supongamos que la humanidad... Y no necesitó de sus vecinos para eso. Pero no tiene y presentó un avance y los augurios catastróficos no tiene nada que ver la marihuana con la cocaína. Son dos cosas totalmente distintas en costo, en nivel de ganancia, a nivel mundial. Pero además pensar que todos los países se pongan de acuerdo me parece una utopía. Y de verdad pensar que el resto, o sea, la otra parte que tiene hoy con la ilegalidad de las drogas un mercado enorme, donde tiene dinero, donde lava muchísima plata, donde genera enormes riquezas, va a dejar que eso transcurra para ponerse un kiosco en 18 de julio y Ejido para vender caramelos. ¿Pero qué sería cuando decís no va a dejar?
Ah, bueno. guerra. ¿Qué claro, quieres? No, Lo la que guerra este- está. lo que Pero no hace- se llama esto guerra. No, Lo que pero es lo que ha hecho hasta ahora más. Lo que ha hecho hasta ahora más. Si ahora, con este negocio que lo manejan ellos, que es ilegal, que tienen, como vos decís, en definitiva, son los que resultan ganadores, me imagino lo que puede llegar a pasar si esto pasa a ser legal. Pero aparte, dos cosas diferentes. ¿Usted Esto- por qué no se queda sin clientes por narcotráfico? No, pero Sí, no, sea honesto. porque no seamos ingenuos. esto, podría o sea, ser no hay que ser de otra- ingenuo, porque esto que vimos acá A ver. no es por cocaína, esto es por pasta base, algo de marihuana, esto no es por cocaína. El consumo de cocaína en este país ¿No genera esta no, ni violencia cerca, micro? Lo que entra acá de cocaína ni cerca genera eso porque es de pase. No tiene absolutamente nada que ver. El gran problema acá es la Entonces, ¿por qué se plantea que como Pero que una solución es que vos, sería a ver, la vos legalización? no podés, si legalizás la pasta base, quedan todos zombiis. El país de los zombies. Totalmente. La cocaína no se puede legalizar, no porque no se pueda. No, claro, sino que fue como legal, bien- ¿no? No, pero Históricamente fue no hay legal y ser decís que no se ilusos. puede legalizar. ¿De qué estás hablando? Miles de millones de nuevo lo dólares que ilegal, mueve el negocio de la cocaína. Claro, ¿y quién va a ir a Sinaloa Lo que a decirle mueve que la va a ser legal, por economía, ejemplo? el negocio de la cocaína, la inversión en la construcción, es extraordinario. Ah, bueno, No pará, hay pará. Bueno, claro. Pero por eso no hay que ser ilusos. No hablemos de la industria Pero eso es armamentista, lo que ¿no? está planteando Pepe Estamos hablando de también. plata. Eso, estamos hablando hablemos de de eso. eso. Pero pará, No seamos porque ilusos. Alejandro, al hijo del Chapo Guzmán, lo Claro, tuvieron claro. que liberar después que lo habían agarrado en Sinaloa, en Culiacán, que es la capital del mayor estado. México es un narcoestado. Donde hoy han por hoy, habido ¿no? varios desaparecidos, Lo- ¿no? Que van, sí, que llegan y lo nadie tuvieron sabe que más dónde soltar quedan. porque era tal la presión que había de las propias fuerzas de seguridad y de la propia gente de la ciudad que lo tuvieron que soltar Bueno, y lo pero, habían detenido. Pepe, o sea, se imagina, es un mínimo ejemplo Pepe, del poder que tiene esta pero gente. yo- me ¿Quién es sumo- el guapo me que va a ir sumo- a Sinaloa a decir, muchachos, miren que a partir de ahora esto es venta legal? ¿eh? No, me sumo a ese razonamiento. El argumento que en general escuchamos cuando se abordan estos temas no es ese. ¿Cuál es? Esto le hace daño a la salud, Se van a volver esto todos rompe la drogadictos. familia, esto tracatrí. Y en realidad descubrimos que en realidad es porque buena parte de la economía mundial está Obvio, absurdamente apoyada en el lavado del Totalmente. dinero. Por lo tanto, es un gesto absolutamente hipócrita de la humanidad. Yo siempre lo dije. Si llegamos a eso, Claro, yo me pero voy siempre lo contento a dije. dormir la Si en la siesta. década del 80 en Sigamos, Miami, sigamos. Dale. en la década del 80 en Miami, cuando entraban toneladas por todos lados de cocaína, podrían pensar perfectamente, decir, acá en el estado de Florida lo vamos a legalizar el consumo de cocaína. Y entonces no vamos a tener más problemas con los narcotraficantes que vienen los submarinos, las avionetas. Nada. ¿Qué van a legalizar? No legalizaron absolutamente nada. Los millones de dólares que entraron en Miami hicieron el crecimiento más grande en 10 años de la historia. Eso lo iban a cortar, por favor. Pero hay no que solo ser- hablemos del lavado. ¿Cuántas familias viven Por en el mundo supuesto, por combatiendo al narcotráfico? Queda bien decir que- ¿Cuántas familias viven y vos le sacás el laburo a eso? Queda bien decir que lo vas a combatir, que está haciendo Bueno. daño a la familia, Bueno. que esto, pero... Hemos dado Enormes- una- La hemos dado un realidad de la paso vida- gigantesco en este programa. Enormes investigaciones periodísticas han destacado que en México Joaquín Guzmán Loera bancó no solamente a gobernadores del estado de Sinaloa donde se encontraba él, sino también hasta futuros presidentes de México. ¿tá? Y esto está basado en investigaciones periodísticas muy serias, muy difíciles de comprobar. Yo no creo que un candidato a la presidencia, recibí del señor Guzmán Loera, alias El Chapo, la suma de... No, eso no existe. Pero que la plata esa sirvió para que el sistema político enraigado en México se mantuviese, parte de la droga. Por lo tanto, de verdad, me resulta muy ingenuo pensar en la legalización y me mantengo en esta postura porque no soy hipócrita. No, por eso, pero me digo... Bien, por- pero me gustaría volverlos a traer a nuestras latitudes, donde efectivamente la incidencia del narcotráfico en lo que tiene que ver con la violencia de todos los días no es por cocaína que entra, sale o es por pasta base. Pasta base es viene de por- cocaína. entonces, bueno, Microtráfico. entonces me parece que los desafíos que hay que plantearse no son los mismos que tiene que plantearse en otros países de América supuesto que Central, no. de América No, del Sur. pero recuerdo al fiscal de corte Jorge Díaz sentado acá la semana pasada sí. diciendo, ojo, porque esta línea que estamos viendo en el mundo, quizás la podamos repetir acá. Bueno, hubo un jefe de policía, ¿no? Fue que advirtió que íbamos a terminar como Nicaragua. Con las maras, la Yera, creo que fue. Sí, la llegada La Sí, Yera. como las maras. 2 Nada, años atrás. Bien, entonces, es fascinante este debate igual, ¿no? Sobre los pros y los contras de la Una cosa es- legalización, que hay detrás de esas decisiones o de ese debate. Está interesantísimo, pero bueno, si volvemos a nuestro país y a los tiroteos de Piedras Blancas. Papel del Estado fundamental debe estar en el lugar, debe estar
Porque, a ver, acá estos tiros eran entre bandas, no eran con la policía. O sea, no era una reacción al accionar policial. Estos tiros eran a la casa de una señora que quieren que se vaya porque se quieren quedar con la casa. Ni siquiera había otra banda. No, creo que era un tema por territorio, una evaluación del territorio, y entre ellos la señora esta de la casa que recibió no sé cuántos tiros porque se quieren quedar con la casa también, que es parte del todo. Claro. Porque cuando no hace mucho... que necesitaban una base de operaciones. Exacto, no hace mucho necesitaban casas en un barrio, ¿verdad? De los chingas y demás, Sí. ¿verdad? Era parte de un todo, era lucha por territorio, guerra entre bandas y aparte un lugar físico para poder operar. Y presiona a la gente para que se fuera de Claro, esas es parte casas. de un todo, es parte de un todo el tema. Es frustrante, ¿no? No Es visualizar la salida. En fin, reflexión Donde- final antes de en llegar a la donde pausa. sí me parece que objetivamente hay un déficit marcado del Estado es en el combate al vínculo patológico con cualquier tipo de sustancia. Y eso también hace el asunto, porque la carne de cañón que es utilizada El viene consumidor de dos fuentes fundamentales. Uno, el que tiene el consumo patológico problemático con la sustancia, que a cambio de más sustancia está dispuesto a hacer cualquier cosa. Y el otro, el que de todas maneras, por unos poquitos pesos, porque son tan bajos los salarios en el Uruguay, es capaz de estar dispuesto a poner en riesgo su propia vida al servicio de un narcotraficante de cuarta. Sí, con ese segundo me gustaría ponerlo en debate, no sé si tenemos tiempo. Porque, a ver, lo de los bajos salarios es cierto, pero ¿cuánto es suficiente? Siempre va a haber una posibilidad de que hagas más plata siguiendo un camino directo a la delincuencia. Los márgenes no deben ser muchos. En lo micro y también en los grandes. ¿Por qué son vulnerables a la No creo que corrupción? sea un tema Estábamos de hablando cantidad, de este sino de escenario, facilidad de hacerse de ese A dinero. eso voy, a eso. Ahí va. Que no es un tema de cantidad, sino de la facilidad de hacerse con ese dinero. Claro. Sí, No tengo que trabajar 8 horas. Voy a laburar 8 horas y gano lo por eso, mismo. no va A eso tanto. voy. Bueno, Claro. Pero no tiene que ver tanto con cuán bajos son los sueldos, sino que Sí. siempre vas a poder ganar más No. por la vía de la delincuencia que... No, pero gurises, a ver, estoy hablando de la carne de cañón, ¿no? Como lo que podríamos llamar el último eslabón. ¿Cuánto dinero creen que hacen? ¿Cuánta plata logran? Estoy hablando del último. ¿Ustedes creen que un ciudadano en Alemania estaría dispuesto a hacer esa tarea? Cuando en realidad trabajando en el peor de los escalones, porque son estados más generosos. No, eso está clarísimo, Bueno, pero digo, en no. todas las escalas la lógica aplica igual. Siempre es más fácil el camino sucio. La mala distribución de la riqueza es funcional al narcotráfico. Bien, hacemos una pausita y ya venimos. Dale, ya venimos.